Mi nombre es Andrea Villanueva. Tengo 37 años. Era 24 de diciembre. Nochebuena. Mi familia política estaba reunida en la sala. 20 personas. Todas riendo. Celebrando. Comiendo la cena que yo había preparado. De repente mi suegra Beatriz se levantó. Con una copa de vino en la mano. Con esa sonrisa que conocía bien. La que precedía a la humillación. Andrea, necesitamos hablar. Has cruzado la línea. No puedes seguir viviendo aquí. Esta es mi casa. Mi familia. Mi Navidad. Recoge tus cosas. Bene. Ahora. No eres bienvenida. Nunca lo fuiste realmente. Fue un error dejarte entrar. Un error que corrijo hoy. Sal de mi casa. Inmediatamente. Lo que Beatriz no sabía. Lo que había olvidado convenientemente. Era que yo pagaba la hipoteca. Cada mes. Desde hace 5 años. Esta es mi historia. Todo comenzó hace 7 años cuando conocí a Fernando. Era contador en una empresa mediana. Yo era gerente financiera en una multinacional. Ganaba 3 veces lo que él. Pero eso no importaba. ¿Lo amaba? Era dulce. Gracioso. Eten. Todo lo que buscaba en un hombre. Excepto por un detalle. Vivía con su madre. A los 32 años. Nunca había vivido solo. Nunca había pagado una renta. Nunca había sido independiente. Beatriz lo tenía completamente controlado. Era su bebé. Su niño. Su posesión. Aunque tuviera más de 30 años. Beatriz me odió desde el primer momento. No era suficiente para su hijo. Nadie lo sería. Pero yo especialmente no. Era muy independiente. Muy exitosa. Muy segura de mí misma. No era la nuera sumisa que ella quería. La que obedecería sin cuestionar. La que sería otra hija. No. Yo era competencia. Una amenaza a su reinado. A su control sobre Fernando. Intentó separarnos de todas las formas posibles. Mentiras. Manipulaciones. Chantajes emocionales. Le decía a Fernando que yo lo cambiaría. Que lo alejaría de su familia. Que solo quería su dinero. Irónico considerando que yo ganaba mucho más que él. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Beatriz lloró en la boda. No de alegría. De furia contenida. Llegó vestida de negro. Como si fuera un funeral. En cierto modo lo era. El funeral de su control absoluto sobre Fernando. Durante la recepción me jaló al baño. Me miró fijamente. Esto no durará. Fernando siempre vuelve a mí. Siempre. Eres temporal. Un capricho. Una fase. Cuando se aburra de ti. Cuando vea tu verdadera cara. Volverá a casa. A mi casa. Donde pertenece. Y tú serás solo un mal recuerdo. Una anécdota. Un error del que aprenderá. Después de la boda alquilamos un departamento. Pequeño pero nuestro. Por primera vez Fernando vivía lejos de su madre. Fue difícil para él. Beatriz lo llamaba 20 veces al día. Lo visitaba sin avisar. Entraba con la llave que Fernando le había dado. Criticaba todo. La decoración. La comida. Mi forma de llevar la casa. Todo era inferior a como ella lo hacía. Fernando empezó a estresarse. A comparar. A extrañar la comodidad de vivir con su madre. Sin responsabilidades. Sin cuentas. Sin decisiones. Solo la comodidad de ser el niño eterno de mamá. 1 año después de casados, Beatriz nos propuso algo. Su casa era grande. Tenía un problema. No podía pagar la hipoteca sola. Desde que su esposo murió hace 10 años las finanzas eran difíciles. Necesitaba ayuda.
Propuso que viviéramos con ella. Compartiríamos gastos. Tendríamos más espacio. Sería temporal. Hasta que encontráramos algo mejor. Fernando estaba emocionado. Volver a casa. Con mamá. Con comodidades. Sin responsabilidades reales. Yo sabía que era una trampa. Pero lo amaba. Quería hacerlo feliz. Acepté. El peor error de mi vida. La casa era hermosa. 5 habitaciones. Jardín grande. Buena ubicación. Pero era la casa de Beatriz. Su territorio. Su reino. Sus reglas. Desde el primer día dejó claro quién mandaba. Esta es mi casa. Ustedes son huéspedes. Ayudan con gastos, pero son huéspedes. Todo se hace como yo digo. La cocina es mi territorio. Los horarios son los míos. Las visitas las apruebo yo. Si no les gusta, la puerta está abierta. Pero Fernando no se irá. Esta es su casa. Su verdadera casa. Siempre lo será. Contigo o sin ti. El acuerdo era simple. O eso parecía. Beatriz pagaría la mitad de la hipoteca. Nosotros la otra mitad. Los servicios se dividirían. La comida también. Pero la realidad fue diferente. Beatriz dejó de trabajar. Dijo que estaba cansada. Que merecía descansar. Que nosotros éramos jóvenes. Podíamos con todo. Poco a poco dejó de aportar. Primero fueron los servicios. Luego la comida. Finalmente la hipoteca. Todo recayó en nosotros. En mí realmente. Porque ganaba más. Porque podía. Porque no quería conflictos. Error. Gran error. Fernando no veía el problema. O no quería verlo. Su madre necesitaba ayuda. Era nuestra obligación. Era familia. La familia se apoya. No se cuestiona. No se confronta. Solo se apoya. Incondicionalmente. Aunque signifique pagar todo. Aunque signifique ser tratada como sirvienta. Aunque signifique perder dignidad. Orgullo. Identidad. Todo por la familia. Por Beatriz. Por su comodidad. Por su reinado. Que yo financiaba sin darme cuenta. O dándome cuenta pero sin poder hacer nada. Atrapada. Por amor. Por esperanza. Por estupidez. Llevaba 5 años pagando todo. La hipoteca completa. Los servicios. La comida. Las medicinas de Beatriz. Sus gastos personales. Todo. Fernando aportaba lo mínimo. Su sueldo era para sus gastos. Sus hobbies. Sus salidas con amigos. Mientras yo pagaba la casa donde me trataban como intrusa. Como temporal. Como indeseable. Beatriz se había acostumbrado. Era su derecho. Yo debía pagar. Por el privilegio de vivir en su casa. De estar casada con su hijo. De existir en su espacio. Era el precio. Alto. Humillante. Pero el precio. Intenté hablar con Fernando muchas veces. Sobre la injusticia. Sobre el abuso. Sobre la necesidad de cambiar. De irnos. De poner límites. Siempre era lo mismo. Es mi madre, Andrea. No puedo abandonarla. Es mayor. Está sola. Nos necesita. Sé paciente. Todo mejorará. Cuando se acostumbre a ti. Cuando te conozca mejor. Cuando entienda que eres buena para mí. Pero han pasado 7 años, Fernando. 5 viviendo aquí. Nada mejora. Emper. No importa, Andrea. Es familia. Mi familia. Nuestra familia. Debemos aguantar. Es lo correcto. Documente todo. Cada pago.
Cada transferencia. Cada recibo. Tenía carpetas. Archivos. ¿Evidencia? De que yo pagaba todo. De que la casa prácticamente era mía. Por manutención. Por inversión. Por derecho moral si no legal. Pero no decía nada. No confrontaba. Solo pagaba. Documentaba. Esperaba. No sabía qué. Un milagro tal vez. Un cambio. Un despertar. Algo que nunca llegó. Hasta esa Navidad. Esa maldita y bendita Navidad. Cuando Beatriz cruzó la línea. La última línea. La definitiva. Había preparado todo para Nochebuena. La cena para 20 personas. Familia de Fernando. Toda la familia menos la mía. Nunca eran bienvenidos. Beatriz decía que no había espacio. Que era tradición familiar. Solo los Villanueva. No extraños. Aunque los extraños fueran mi familia. Mis padres. Mis hermanos. Mi gente. Que pasaban Navidad sin mí. Porque yo estaba atrapada. En la casa de Beatriz. Pagando por mi propia exclusión. Mi propia humillación. Mi propia inexistencia. Cociné por 2 días. Pavo. Pierna. Ensaladas. Postres. Todo desde cero. Todo perfecto. Beatriz supervisaba. Criticaba. Corregía. Eso no se hace así. En mi casa la tradición es diferente. Hazlo como yo digo. O no lo hagas. Pero si no cocinas tú, ¿quién? Yo no puedo. Estoy enferma. ¿Cansada? ¿Vieja? Aunque tuviera energía para salir con sus amigas. Para ir al casino. Para gastar el dinero que no aportaba. Mi dinero indirectamente. Pero para cocinar no. Para ayudar no. Para agradecer nunca. La cena estaba lista. La mesa puesta. Los invitados llegando. Yo había trabajado todo el día. Estaba exhausta. Pero satisfecha. Todo se veía hermoso. Perfecto. ¿Navideño? Familiar. Aunque no fuera mi familia. Aunque fuera solo decoración. Utilería. En la obra de Beatriz. Donde ella era protagonista. Fernando el galán. Y yo. Yo era la sirvienta. La que hace todo. Paga todo. Pero no existe. No importa. No es familia. ¿Real? Solo política. Temporal. Desechable. La hermana de Fernando llegó primera. Carmen. Con su esposo. Sus 3 hijos. Carmen era igual a Beatriz. Controladora. Manipuladora. Venenosa. Me miraba con desprecio. Como su madre. Hablaba de mí en tercera persona. Aunque estuviera presente. La esposa de Fernando. No Andrea. No cuñada. Solo la esposa. Temporal. Sustituible. Intrusa. Sus hijos me ignoraban. Entrenados. Para no verme. No reconocerme. No incluirme. Era un fantasma. En mi propia casa. Pagada por mí. Pero no mía. Nunca mía según ellos. El hermano de Fernando llegó después. Roberto. Soltero. Bebidor. Parásito profesional. Vivía de Beatriz. De Fernando. De quien pudiera. Sin trabajar. Sin aportar. Sin agradecer. Solo existiendo. Consumiendo. Demandando. Como su derecho. Por ser hijo. Por ser hermano. Por ser hombre. Por ser Villanueva. Mientras yo. Que pagaba todo. No era nada. Solo la proveedora. Invisible.
Ignorada. Despreciada. Pero necesaria. Para pagar. Para cocinar. Para servir. Para existir sin existir. La cena transcurría normal. Risas. Conversaciones. Villancicos. Yo servía. Atendía. Sonreía. Como siempre. Como se esperaba. Como debía. Sin quejarme. Sin participar realmente. Solo funcionando. Entonces llegó el momento del brindis. Beatriz se levantó. Con su copa. Con su sonrisa venenosa. Con su discurso preparado. Familia. Mi hermosa familia. Otra Navidad juntos. En mi casa. Mi hogar. Donde nacieron mis hijos. Donde viven mis memorias. Donde seguiré hasta morir. Con los míos. Los verdaderos. Los que importan. Los que son sangre. No los agregados. Los temporales. Los que no entienden. Nuestra tradición. Nuestro amor. Nuestra unión. Me miró directamente. Andrea. Necesitamos hablar. Ahora. Frente a todos. Para que no haya malentendidos. Has vivido aquí 5 años. He sido paciente. Tolerante. Generosa. Te abrí mi casa. Mi familia. Mi vida. Pero no funcionó. No encajas. No perteneces. Eres diferente. Demasiado independiente. Demasiado fría. Demasiado tú. No eres una Villanueva. Nunca lo serás. Es tiempo de que te vayas. Hoy. Esta noche. Es mi regalo de Navidad. Para mi familia. Para Fernando. Liberarlo de ti. De tu control. De tu frialdad. De tu inadecuación. Vete, Andrea. Sal de mi casa. Ahora. El silencio fue total. 20 personas me miraban. Esperando mi reacción. Mi humillación. Mi salida. Fernando miraba el piso. Cobarde. Cómplice. Traidor. No me defendía. No hablaba. No existía. Como siempre. Cuando su madre atacaba. Cuando necesitaba apoyo. Cuando requería un esposo. No un niño. Pero ahí estaba. Mudo. Ausente. Muerto para mí. En ese momento. En esa traición. En ese silencio cómplice. Que gritaba más que las palabras de Beatriz. Me levanté lentamente. Tranquila. Serena. Preparada. Había esperado este momento. No exactamente así. Pero algo así. El ataque final. La humillación máxima. La exclusión definitiva. Tenía 2 opciones. Irme humillada. Derrotada. Destruida. O revelar la verdad. Toda la verdad. La que Beatriz había olvidado. Ignorado. Negado. Que yo pagaba todo. Que su casa no era su casa. Era mía. Por pagos. Por mantenimiento. Por derecho moral. Y tal vez legal. Eso lo descubrirían pronto. Muy pronto. En unos minutos. Beatriz. Tienes razón. No pertenezco aquí. Nunca pertenecí. A esta familia tóxica. Manipuladora. Parasitaria. Pero hay algo que olvidas. Algo importante. Crucial. Definitivo. Yo pago la hipoteca. Toda. Completa. Desde hace 5 años. También pago servicios. Comida. Todo. Tú no has aportado un centavo. En 5 años. Vives de mí. Comes de mí. Existes por mí. En mi casa.
Porque aunque el papel diga tu nombre, los pagos dicen el mío. Todos. Documentados. Archivados. Legalizados. Esta casa es más mía que tuya. Moralmente. Financieramente. Y pronto legalmente. Beatriz palideció. Luego enrojeció. Luego rió. Histéricamente. Mientes. Manipulas. Inventas. Para quedarte. Para robar. Lo que no es tuyo. Fernando paga todo. Mi hijo. Mi sangre. No tú. La intrusa. La temporal. La que se va. Hoy. Ahora. Sin nada. ¿Cómo llegaste? Vacía. Sola. Derrotada. No, Beatriz. Fernando no paga nada. Hace años que no paga. Pregúntale. Adelante. Frente a todos. Que diga la verdad. Si puede. Si se atreve. Si tiene el valor. Que nunca ha tenido. Para enfrentarte. Para defenderse. Para defenderme. Para ser hombre. No tu niño eterno. Fernando me miró. Por primera vez en años realmente me miró. Con miedo. Con vergüenza. Con comprensión de lo que había permitido. De lo que había sido cómplice. De lo que ahora explotaría. En su cara. En la cara de su madre. En Navidad. Frente a toda su familia. La verdad que había ocultado. Por cobardía. Por comodidad. Por ser el niño eterno de mamá. Que ahora tendría que hablar. O yo hablaría por él. Con pruebas. Con documentos. Con la realidad que no podrían negar. Mamá. Andrea dice la verdad. Ella paga todo. La hipoteca. Los servicios. La comida. Todo. Yo no aporto. Hace años que no aporto. Mi dinero es para mí. Para mis cosas. Mientras Andrea paga tu casa. Tu vida. Tu existencia. La sala explotó. Carmen gritando. Roberto maldiciendo. Los niños asustados. Beatriz tambaleándose. Agarrándose de la mesa. Procesando. Negando. Rechazando la realidad. Que su hijo la había traicionado. No. Que ella había vivido de la mujer que despreciaba. De la intrusa. De la temporal. Que resultó ser la proveedora. La dueña de facto. La que tenía el poder real. Mientes, Fernando. Te obligó a decir eso. Te manipula. Te controla. Como siempre dije. Es una bruja. Una calculadora. Una ladrona. No, mamá. Nadie me obligó. Es la verdad. Andrea paga todo. Con su dinero. Que gana trabajando. Mientras tú no trabajas. Mientras yo no aporto. Mientras vivimos de ella. Todos. Como parásitos. Como lo que somos. Parásitos de Andrea. ¿Qué ahora quieres echar? De la casa que paga. ¿En Navidad? Frente a todos. Mostrando tu verdadera cara. Crue. Malagradecida. Ciega. Como siempre has sido. Pero ya no puedo callar. No más. Saqué mi teléfono. Conecté a la pantalla. Tenía todo preparado. Por si llegaba este momento. Los estados de cuenta. Las transferencias. Los pagos de hipoteca. 5 años. 60 pagos. Todos de mi cuenta. Con mi nombre. Mi dinero. Mi esfuerzo. Ahí estaban. Innegables. Irrefutables. Públicos. Para que toda la familia viera. Entendiera. Procesar. Que la gran Beatriz. La matriarca.
La dueña de todo. No era dueña de nada. Vivía de caridad. Mi caridad. Que ahora se acababa. Hoy. Esta noche. Esta Navidad. Para siempre. Carmen intentó defender a su madre. Esto es manipulación. Alteraste los documentos. Es falso. Todo falso. Para quedarte con la casa. Para robarnos. Para destruir a nuestra familia. No, Carmen. Pueden verificar con el banco. Aquí está el teléfono. Llamen. Confirmen. Cada pago. Cada fecha. Cada cantidad. Todo real. Todo verificable. Todo mío. Mientras ustedes comían. Viajaban. Gastaban. Con mi dinero. Indirectamente. Porque mantengo a tu madre. Que te da dinero. Que no tiene. Que sale de mí. La intrusa. La fría. La inadecuada. Que resulta ser el sostén. De toda esta familia. Parasitaria. Ingrata. Ciega. Roberto se levantó amenazante. Esto no se queda así. Te vas a arrepentir. Destruir a mi madre. ¿En Navidad? Frente a todos. Es imperdonable. Te vamos a demandar. A sacar de aquí. A destruir. Como mereces. Por tu maldad. Tu venganza. Tu crueldad. No, Roberto. La cruel es tu madre. Que me echó de la casa que pago. La venganza es consecuencia. De 5 años de abuso. De humillación. De parasitismo. Y sobredemandar. Adelante. Mi abogado espera. Con contrademanda. Por enriquecimiento ilícito. Por abuso financiero. Por fraude. Porque sí. Vivir en una casa sin pagar. Sabiendo que otro paga. Es fraude. Demandable. Pinela Isabel. Con cárcel potencialmente. Beatriz finalmente habló. Con voz quebrada. Derrotada. Pero aún venenosa. ¿Qué quieres, Andrea? Dinero. ¿La casa? Venganza. ¿Qué buscas? Con esta humillación. Pública. Navideña. Familiar. ¿Qué ganas? Destruyendo todo. Las tradiciones. Los lazos. El amor familiar. Por dinero. Siempre es por dinero con gente como tú. Sin clase. Sin familia real. Sin valores. Solo dinero. Poder. Es todo lo que entiendes. Lo que valoras. Lo que eres. Dinero. No amor. No familia. Solo dinero. Frío. Calculador. Como tú. Me reí. Por primera vez en 5 años genuinamente me reí. En su cara. En su casa. En su Navidad. Beatriz. Hablas de amor familiar. Mientras me explotaste 5 años. Hablas de valores mientras vives de mi trabajo. Hablas de clase mientras me tratabas como sirvienta. En la casa que yo pago. No busco venganza. Busco justicia. Verdad. Reconocimiento. De lo que soy. La proveedora. La que sostiene. La que mantiene. A la familia que me desprecia. Que me rechaza. Que me quiere fuera. Pues tienen su deseo. Me voy. Pero no sola. Con Fernando. Si me elige. Y ustedes también se van. Tienen 30 días. Para desocupar. Mi casa. El caos fue total. Carmen llorando. Roberto gritando. Los niños confundidos. Los demás invitados incómodos. Queriendo irse. Pero fascinados. Por el drama. Por la revelación.
Por la destrucción. En vivo. En directo. De la familia Villanueva. De Beatriz la Intocable. Ahora tocada. Derribada. Expuesta. Como la parásita que era. Que siempre fue. Pero que ocultaba. Bajo su arrogancia. Su supuesta superioridad. Su clasismo. Que ahora se derrumbaba. Frente a todos. Sin poder ocultarlo. Negarlo. Evitarlo. Fernando se paró. Se puso a mi lado. Por primera vez. En 7 años. Eligió. Me eligió. Sobre su madre. Andrea tiene razón. En todo. Mamá ha sido cruel. Abusiva. Parasitaria. Viviendo de su trabajo. Mientras la humillabas. La despreciabas. La querías fuera. Y yo fui cómplice. Por cobarde. Por cómodo. Por débil. Pero se acabó. Me voy con Andrea. Mi esposa. Mi familia real. No esta familia tóxica. Manipuladora. Destructiva. Que se sostiene en mentiras. En abuso. En parasitismo. Andrea es mi familia. Ustedes son extraños. Tóxicos. Acabados. Para mí. Para siempre. Beatriz cayó en su silla. Dramáticamente. Fingiendo desmayo. Carmen corrió a ayudarla. Roberto amenazaba con violencia. Pero no se atrevía. Sabía que perdería. Legal y físicamente. Yo había ganado. Completamente. Absolutamente. Públicamente. La guerra de 5 años. En una noche. Una Navidad. Que nunca olvidarían. Donde la intrusa. La temporal. La fría. Resultó ser la dueña. La poderosa. La ganadora. Y ellos los parásitos. Expuestos. Derrotados. Desahuciados. De su propia casa. Que nunca fue suya. Que siempre fue mía. Pagada con mi sudor. Mi trabajo. Mi dinero. Mi dignidad vendida. Ahora recuperada. Al día siguiente contraté un abogado. El mejor. Especialista en desalojos. En recuperación de propiedad. En justicia inmobiliaria. Le mostré todo. 5 años de pagos. De documentos. De evidencia. Su conclusión fue clara. Tienes derecho moral y legal. La casa está a nombre de Beatriz. Pero los pagos crean derechos. Podemos demandar. Por la propiedad. O por el dinero. Más intereses. Más daños. Millones potencialmente. O pueden irse. Por las buenas. Sin demanda. Sin exposición pública mayor. Su elección. Pero tienen que elegir. Rápido. El tiempo corre. La justicia espera. Le di a Beatriz 2 opciones. Través del abogado. Formalmente. Legalmente. Opción 1. Se va en 30 días. Sin drama. Sin más humillación. Se lleva sus cosas. Sus recuerdos. Su orgullo herido. Pero se va. Y la casa se transfiere a mi nombre. Por los pagos. Por la inversión. Por justicia. Opción 2. Demanda formal. Pública. Mediática. Por todo lo que me debe. 5 años de pagos. De servicios. De manutención. Más daños morales. Por humillación. Por abuso. Por intento de desalojo ilegal. En la casa que pago. Serían millones. Perdería todo. Casa incluida. Y su reputación. Lo poco que queda.
Carmen intentó negociar. Por su madre. Vino a mi oficina. Humilde por primera vez. André. Sé que no merezco nada. Pero mi madre es mayor. Está enferma. No tiene dónde ir. Por favor. Pie. Compasión. Algo. No la destruyas. Ya ganaste. Demostraste tu punto. Tienes el poder. Úsalo con misericordia. Por Fernando. Por tu matrimonio. Por humanidad. Mi madre fue cruel. Pero es humana. Falible. Arrepentida ahora. Dale una salida. Digna. Sin destrucción total. Te lo suplico. Como madre. Como mujer. Como humana. Carmen. Tu madre me destruyó por 5 años. Diariamente. Sistemáticamente. Sin piedad. Sin compasión. Sin humanidad. Ahora pides lo que nunca dio. Pero no soy como ella. No busco destrucción. Solo justicia. Recuperación de lo mío. Reconocimiento de la verdad. Tu madre puede irse dignamente. O pelear y perder todo. Su elección. Como fue mi elección aguantar 5 años. Pagar todo. Callar. Hasta que no pude más. Hasta que me echó. De mi propia casa. ¿En Navidad? Ese fue su error. Fatal. Definitivo. Irreversible. Ahora paga las consecuencias. Como todos pagamos. Eventualmente. Roberto intentó otro ángulo. Vino con amenazas veladas. André. Sabes que tengo contactos. Gente peligrosa. Que hace favores. Por dinero. Por amistad. Por familia. Puedes tener la ley. Pero las cosas pasan. Accidentes. Desapariciones. Tragedias. Sería lamentable. Evitable. Si eres razonable. Si perdonas. Si olvidas. Si dejas a mi madre en paz. En su casa. Con dignidad. Sin humillación. Sin desalojo. Sin destrucción. Piénsalo. Por tu seguridad. Por tu futuro. Por tu vida. Que es frágil. Vulnerable. Terminable. Fácilmente. Si es necesario. Grabé todo. La amenaza. La extorsión. El intento de intimidación. Roberto. Acabas de cometer un delito. Amenazas. Grabadas. Documentadas. Con testigos. Mi abogado escuchaba. La policía tendrá copia. Si algo me pasa. Cualquier cosa. Serás el primer sospechoso. Con evidencia. Con motivo. Con amenaza documentada. Serías muy estúpido. Más de lo que ya eres. Para intentar algo. Además. Tu madre perdería todo inmediatamente. Sin opciones. Sin piedad. Sin nada. Por tu estupidez. Tu violencia. Tu criminalidad. Vete, Roberto. Antes de que llame a la policía. Ahora. Y dile a tu madre. Que eligió mal a su mensajero. Fernando me apoyó completamente. Por primera vez. Sin dudas. Sin titubeos. Sin dividirse. Era mi esposo. Mi compañero. Mi familia. Real. No la tóxica. André. Haz lo que debas. Recupera tu casa. Nuestra casa. Tu dinero. Tu dignidad. Todo. No te detengas. Por mí. Por ellos. Por nada. Mereces justicia. Reconocimiento. Victoria. Complet. Sobre mi madre. Mi familia.
Todos los que te lastimaron. Me lastimaron. Nos lastimaron. Durante años. Sin piedad. Sin razón. Solo por maldad. Por control. Por poder. Que ahora pierden. Completamente. Definitivamente. Justamente. Beatriz resistió hasta el último día. Creyendo que no me atrevería. Que Fernando me detendría. Que algo pasaría. Un milagro. Una intervención. Un cambio de corazón. Pero no pasó nada. El día 30 llegó el sheriff. Con orden de desalojo. ¿Legal? Oficial. Definitiva. Beatriz tuvo que salir. Con sus cosas. Sus hijos ayudando. Llorando. Maldiciendo. Prometiendo venganza. Pero saliendo. De mi casa. Finalmente mi casa. Solo mía. Y de Fernando. Si seguía eligiéndome. Si seguía de mi lado. Si seguía siendo mi familia. ¿Real? Elegida. No impuesta. La transferencia de la casa tomó semanas. Papeleos. Abogados. Notarios. Pero finalmente. El título llegó. A mi nombre. Andrea Villanueva. Propietaria. ¿Legal? Única. Absoluta. De la casa que pagué. Que mantuve. Que sostuve. Por 5 años. Contra todo. Contra todos. Contra Beatriz especialmente. Que ahora vivía con Carmen. En un departamento pequeño. Rentado. Humillada. Derrotada. Pero viva. Libre de demandarla. De destruirla completamente. Por mi elección. Mi piedad. Mi humanidad. Que ella nunca tuvo. Pero que yo sí. Porque soy mejor. Infinitamente mejor. Carmen me llamó un mes después. Andrea. Mi madre está mal. Deprimida. No come. No habla. Solo llora. Por la casa. Por Fernando. Por su vida perdida. Sé que no te importa. Pero era necesario decirte. Por si queda algo. ¿De humanidad? De compasión. De perdón. En ti. Para ella. Para una vieja. Quebrada. Derrotada. Que aprendió. Tarde. Pero aprendió. Que no se muerde la mano que alimenta. Que el orgullo precede la caída. Que la crueldad se paga. Siempre. Tarde o temprano. Pero se paga. Carmen. Tu madre eligió esto. Cada día durante 5 años. Eligió humillarme. Despreciarme. Explotarme. En la casa que yo pagaba. Eligió echarme. En Navidad. Frente a todos. Esas fueron sus elecciones. Estas son las consecuencias. No las creé yo. Las creó ella. Con su crueldad. Su ceguera. Su parasitismo. Su orgullo. Ahora vive con ellas. Como yo viví con las mías. Solo que yo transformé. El dolor en poder. La humillación en victoria. El abuso en justicia. Ella puede hacer lo mismo. O hundirse. Su elección. Como todo en la vida. Es elección. Roberto desapareció. Dicen que se fue del país. Huyendo de deudas. De problemas legales. De su propia mediocridad. Sin el sostén de su madre. Que no tenía sostén propio. Era nada. Humo. Amenazas vacías. Hombrecito jugando a malo. Pero cobarde. Débil. Patético. Como siempre fue. Solo que antes lo ocultaba. Detrás de Beatriz. De su casa. De su supuesto poder.
Que era mi dinero. Mi trabajo. Mi esfuerzo. Sosteniendo parásitos. Que creían ser águilas. Pero eran carroñeros. Alimentándose de mí. Hasta que corté el suministro. Y murieron de hambre. Metafóricamente. Fernando y yo sobrevivimos. A la tormenta. Al drama. A su familia. Más fuertes. Más unidos. Más honestos. Sin secretos. Sin cobardías. Sin su madre entre nosotros. Controlando. Manipulando. Destruyendo. Ahora éramos libres. De construir. Nuestra familia. Nuestra vida. Nuestro futuro. En nuestra casa. Finalmente nuestra. Sin intrusos. Sin parásitos. Sin Beatriz. Que era el veneno. El cáncer. El problema. Ahora extirpado. Dolorosamente. Pero necesariamente. Para sobrevivir. Para prosperar. Para ser. Renovamos completamente la casa. Cada rincón que Beatriz había tocado. Contaminado. Controlado. Lo cambiamos. Nuevo. Fresco. Nuestro. La cocina especialmente. El reino de Beatriz. Donde me humillaba. Mientras yo cocinaba. Para su familia. Con mi dinero. Ahora era mi reino. Hermoso. Moderno. Mío. Donde cocinaba. Para mi familia. Mi familia real. Elegida. No la impuesta. No la tóxica. No la parasitaria. Sino la mía. Fernando y yo. Y los hijos que vendrían. Sin conocer a Beatriz. Sin su veneno. Sin su sombra. Libres. Un año después recibí una carta. De Beatriz. Escrita a mano. Temblorosa. Andrea. No espero perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero decir. Que entiendo. Finalmente. Tu dolor. Tu rabia. Tu justicia. Tenías razón. En todo. Fui cruel. Parasitaria. Ciega. Te exploté. Te humillé. Te desprecié. Mientras vivía de ti. Es imperdonable. Pero real. Mi vergüenza. Mi castigo. Mi infierno personal. Perdí todo. Por mi orgullo. Mi crueldad. Mi estupidez. Mi hijo. Mi casa. Mi vida. Todo. Y lo merezco. Completamente. Absolutamente. Dolorosamente. Continúa la carta. No pido nada. No merezco nada. Solo quería que supieras. Que aprendí. Que cambié. Tarde. Muy tarde. Pero real. Ya no soy la misma. No puedo serlo. La caída me transformó. Me quebró. Me reconstruyó. Humilde. Agradecida por lo mínimo. Trabajando. Sí. Trabajando. A mi edad. Limpiando casas. Irónicamente. Las casas de otros. ¿Cómo debí limpiar la mía? Que era tuya. Que pagabas. Que sostenías. Mientras yo reinaba. Falsamente. Cruelmente. Estúpidamente. ¿Termina? Si Fernando lee esto. Dile que lo amo. Que lo extraño. Que lo perdí. Por mi culpa. Mi elección. Mi maldad. Hacia ti. Hacia él. Hacia todos. ¿Qué espero? Sin esperanza. Que algún día. Tal vez. Pueda verlo. Hablarle. Pedirle perdón. ¿Real?
No por recuperar, sino por liberar. Mi culpa. Mi dolor. Mi arrepentimiento. Que me consume. Me define. Me castiga. Diariamente. Eternamente. Como debe ser. Como elegí. Cuando te elegí. Como enemiga. En lugar de hija. En lugar de familia. En lugar de bendición. ¿Qué eras? ¿Qué eres? Que siempre fuiste. Y fui muy ciega. Muy cruel. Muy estúpida. Para verlo. Le mostré la carta a Fernando. Lloró. Por su madre. Por lo perdido. Por lo que nunca fue. Una relación sana. Normal. Amorosa. Sin manipulación. Sin control. Sin veneno. Pero era tarde. El puente estaba quemado. Por ella. Con su fósforo. De crueldad. De orgullo. De ceguera. No había reconstrucción posible. Solo cenizas. Recuerdos. Dolor. Y la certeza. De que hicimos. Lo correcto. Lo justo. Lo necesario. Para sobrevivir. Para vivir. Para ser libres. De Beatriz. Para siempre. Fernando le respondió. Una sola vez. Brevemente. Mamá. Te perdono. Por mí. No por ti. Para liberarme. Del odio. Del rencor. Del dolor. Pero el perdón. No es reconciliación. No es olvido. No es retorno. Es solo paz. Para mí. Contigo ausente. Permanentemente. De mi vida. De mi casa. De mi familia. Con Andrea. Mi esposa. Mi familia. Mi elección. Sobre ti. Sobre todos. Para siempre. Adiós, mamá. Vive. O muere. Pero sin mí. Sin nosotros. Como elegiste. Cuando elegiste. La crueldad. Sobre el amor. El orgullo sobre la familia. El control sobre la paz. Ahora vive. Con tus elecciones. Como nosotros vivimos. Con las nuestras. Separados. Permanentemente. Necesariamente. Adiós. Beatriz no volvió a escribir. No volvió a llamar. No volvió a existir. Para nosotros. Murió. Metafóricamente. El día que me echó. De mi casa. En Navidad. Frente a todos. Ese día firmó. Su sentencia. Su exilio. Su inexistencia. En nuestras vidas. Carmen a veces manda noticias. No pedidas. No deseadas. Pero llegan. Beatriz trabaja. Sobrevive. Envejece. Sola. Como eligió estar. Cuando eligió. Echarme. Humillarme. Destruirme. Pero fui yo. ¿Quién la destruyó? Con verdad. Con justicia. Con su propia medicina. Servida fría. En su propia casa. Que era mi casa. Que ahora es mi casa. Para siempre. Cada Navidad. Cuando preparo la cena. En mi casa. Para mi familia. Mi familia real. Recuerdo. Esa Navidad. La última con Beatriz. Cuando me echó. Cuando rebelé. Cuando gané. Cuando todo cambió. Para mejor. Para siempre. Y sonrió. No con maldad. Con satisfacción. De haber sobrevivido. De haber ganado. De haber recuperado. Lo mío. Mi casa. Mi dignidad.
Mi vida. De las garras. De Beatriz. La suegra. El monstruo. El parásito. Que intentó destruirme. Pero solo se destruyó. A sí misma. Completamente. Definitivamente. Justamente. Mi historia se conoce. En el vecindario. En la familia extendida. En los círculos sociales. La nuera que echó a la suegra. De su propia casa. Que resultó no ser suya. Las opiniones varían. Algunos me llaman cruel. Otros justa. Algunos vengativa. Otros valiente. No me importa. Sé mi verdad. Mi justicia. Mi victoria. Ganada. ¿Trabajada? Pagada. Con 5 años. De humillación. De explotación. De dolor. Transformado. En poder. En justicia. En libertad. De Beatriz. De su familia. De su toxicidad. Para siempre. Hoy mi casa es hermosa. Pacífica. Llena de amor. ¿Real? No el tóxico de Beatriz. Fernando es feliz. Libre de su madre. De su manipulación. De su control. Es el hombre. Que siempre pudo ser. Pero que ella no dejó. Hasta que la saqué. De nuestras vidas. Brutal pero necesariamente. Ahora somos familia. ¿Real? ¿Pequeña? Pero nuestra. Sin intrusos. Sin parásitos. Sin suegras tóxicas. Que olvidan. ¿Quién paga? ¿Quién sostiene? ¿Quién tiene? El poder real. No el imaginario. No el heredado. Sino el ganado. El trabajado. El documentado. ¿El mío? En mi casa. Mi castillo. Mi reino. Donde yo reino. Sin Beatriz. Sin nadie. Que no elija. No ame. No respete. No valore. Lo que soy. Lo que aporto. Lo que pago. Todo.